Europa está creciendo la tensión fuerte. Pensé que íbamos a ir a España. España, después vamos a ir. Sí, me imagino, pero no sé por qué pensé que... Interesante lo que está pasando en España. También está creciendo la tensión interna. Vamos a ver qué pasa en España. Pero no, te voy a llevar a Europa porque está creciendo fuerte la tensión. Vos hablabas ayer de esta guerra que lleva 3 años y 8 meses entre Rusia y Ucrania. Y en lo que me parece que ha sido claramente un gesto hacia los Estados Unidos, este fin de semana Rusia prueba un misil crucero de propulsión nuclear. El Burevestnik es un misil que, con una propulsión nuclear, lo que es toda una novedad, voló una distancia de 14.000 kilómetros en 15 horas. Es un misil crucero, lo que significa que vuela a baja altura y totalmente guiado, con un motor que está encendido durante toda la trayectoria. Claro, no es un misil con cabeza nuclear, es propulsión nuclear. Propulsión nuclear, esa es la novedad. Puede o no tener una cabeza nuclear, pero es con propulsión nuclear. ¿Sabés cómo lo llaman algunos entendidos en esto? Es un Chernobyl volador, más o menos. Un Chernobyl volador. Porque lo que se ha planteado, por ejemplo, es que en 2019, en la fabricación y en el testeo de este misil murieron en un accidente nuclear, justamente, 5 científicos rusos. Esto obviamente nunca confirmado por Rusia, esto dicho desde Occidente, diciendo es un peligro que vos tengas un misil de propulsión nuclear. ¿Se probó este misil? Sí, sí, sí. Cuando impacta, más allá de que no tenga cabeza nuclear o no tenga explosivos, el motor es energía nuclear. O sea, cuando impacta el motor. Exactamente, exactamente. Por eso dicen desde Occidente los críticos de Rusia, esto es una amenaza porque puede generar radiación. Claro. Lo que responde Rusia es que es una radiación que queda muy contenida en el lugar. Que no nos importa. Y que básicamente que no nos importa, por supuesto. Esto... Ahora, qué impresionante, ¿no? Es una locura. Vos disparás un misil de Buenos Aires a un objetivo en los Estados Unidos. Exactamente. Desde acá. Totalmente guiado. Sí, totalmente sí, guiado. Un objetivo en Estados Unidos. Puede sortear cualquier tipo o cualquier tipo no, pero buena parte de defensas antiaéreas las podría sortear. Qué locura. Es una cosa impactante. Impactante, digamos. Y esto, insisto, Rusia dice, esto es una respuesta a todas las provocaciones que vienen de Occidente. Hoy estuvo hablando Sergei Lavrov, que es el canciller de Putin, diciendo, primero, estamos muy preocupados con la decisión que ha tomado Estados Unidos de cambiar tan drásticamente su postura. Recordemos, Rusia empezando a sentir el impacto de las sanciones contra Lukoil y Rosneft, las dos petroleras más importantes del país, porque ya hay empresas que hacían negocios con esas petroleras que están empezando a dudar porque no quieren ser sancionadas por el Tesoro estadounidense. Y al mismo tiempo, con la posición de Trump de ahora decir tiene que haber un cese del fuego. Que antes Trump era bueno, planteemos una negociación que suponga un fin de la guerra, pero sin que haya ya mismo un cese del fuego. Ahora Trump poniendo condiciones más duras para Rusia. Y además, al mismo tiempo, Rusia, que continúa obviamente con sus ataques sobre Ucrania, y que además dice que Europa está planificando enviar tropas en cualquier momento. Hablan de 2.000 soldados o 2.000 hombres que estaría preparando Macron desde Francia para enviar a Rusia. Esto es lo que está diciendo Rusia, por supuesto, pero quiero decir, acá hay un clima bastante cálido porque además en Alaska, cuando se habían reunido Putin y Trump, habían acordado avanzar hacia una desnuclearización. Conversar sobre algunos de los grandes acuerdos que firmaron Estados Unidos y Rusia para contener el desarrollo de armas nucleares y de hecho decir, no producimos más y eliminamos algunas de las que ya están producidas. Bueno, esto va totalmente en sentido contrario. El genocidio que desde hace años se está produciendo en Sudán ha ingresado en una fase realmente dramática en los últimos días. Esto tiene que ver con que el contexto de las matanzas que se están produciendo es una guerra civil donde hay un grupo rebelde que son las fuerzas de respuesta rápida que están en guerra contra el ejército desde hace 3 años y que están compuestas por milicias árabes de fuerte raigambre islamista que a medida que van avanzando en determinados territorios lo que terminan haciendo es producir una limpieza étnica asesinando a las personas que pertenecen a grupos tribales que no son árabes. Y entre ellos, sobre todo, se han encarnizado muy especialmente con
los grupos étnicos negros africanos, como es el caso de los Masalit. Bueno, ¿por qué se ha esto hecho cada vez más dramático en las últimas horas? Porque lograron capturar una ciudad que tenían sitiada, que es el Fasher, la ciudad más importante que aún no habían conquistado en Darfur, una región donde conviven muchos de estos grupos étnicos amenazados por estas milicias árabes que son las fuerzas de respuesta rápida. Ya de este fin de semana hay reportes de cientos de asesinados en ejecuciones, como estás viendo, de la forma en la que te lo podemos mostrar, porque son imágenes realmente muy crudas, que son precisamente de este fin de semana. Eran 260.000 personas que estaban de alguna forma resistiendo en esta ciudad. Hoy están realmente a merced de estos asesinos que no quieren conquistar solamente el territorio y derrotar al ejército. Quieren eliminar a todos los grupos étnicos que son diferentes. Por eso es una de las crisis humanitarias más dramáticas del mundo en este momento. Antonio, mientras Donald Trump está en una gira asiática importantísima, porque pasado mañana, de hecho, se va a reunir con Xi Jinping, va a ser su primera reunión con el presidente chino, resolviendo y terminando de definir los detalles del acuerdo comercial más importante del mundo hoy. Se supone que si te reuniese es porque ya está todo cerrado. Esto lo planteó nuestro querido amigo Scott Bessent, que ya estaba muy avanzado, por lo menos, el acuerdo. En ese contexto sigue siguiendo de cerca, por supuesto, la agenda argentina. Y ayer, como acostumbra desde el avión, desde el Air Force One, que es el lugar preferido para responder preguntas de los periodistas, habló del dinero que ganó Estados Unidos con su inversión en el gobierno de Javier Milei. Lo podemos escuchar, si quieres. Well, we have the all-time expert right here. I think right now we've made a lot of money based on that election because the bonds have gone up, the whole debt rating has gone up. You know, that election made a lot of money for the United States. Now, we're not in that for money per se, but if you look at the value of the bonds, the debt, Scott, you can go ahead. Yeah, I think the great victory in this election, President Milei, I think he is going to expand his coalition. And you know, they have some big refinancings next year, but the Argentinian people have spoken. En otra parte de la entrevista y de la declaración, dice, bueno, la verdad es que fue una sorpresa porque las encuestas daban muy mal. ¿Vos te acordás que Trump había hablado de encuestas que le daban bien a Milei antes? Bueno, claramente lo hablábamos un poco en una lectura que claramente cuando él dijo las encuestas, no tenía ninguna encuesta. No tenía ninguna encuesta. Es Donald Trump característico. Perdón, y una cosita chiquita. Bessent diciendo va a ampliar su coalición. Sí. Va a ampliar su coalición. Digo, claramente Estados Unidos está pendiente de eso, ¿no? También. Quiere decir que por lo que dice Trump, o también mandó frutas que puede ser, no solo operó en el mercado de cambios. No, es que ya compró activos. Si no, compró bonos. Claro. En su momento, ¿eh? Claro, o sea, antes, ganó todo el rally de ayer. Exacto. Sí. No es que intervino solamente en el mercado cambiario. Totalmente. Estuvo comprando bonos, porque Trump voy a ganar refería a la plata. ganancia por los bonos. Totalmente. 24,5% de los bonos en dólares ayer y acciones 30% en dólares. Pero no había sido público. No había sido. A ver, se había hablado. Sí. Bessent en ese whatever it takes había hablado de compra de bonos, pero nunca se confirmó. Claro, Estados Unidos compró X cantidad de bonos, ¿es verdad? Trump te está diciendo que efectivamente intervinieron en el mercado de bonos. Claro, con esos pesos, recuerden, vendieron dólares, compraron pesos, que hicieron con los pesos parte de plazo fijo y parte compraron bonos y acciones. Sí. Clara. Bueno, ¿y qué pasó con el dólar ayer? Abrió la jornada a la baja, el mayorista llegó a 1.350, en el banco se veía en el mínimo en 1.380. 145 pesos de baja tuvo. Exactamente, al principio sobre reacción, mucha gente con miedo, salió a vender. Suele pasar que tenés un overshooting o para arriba o hacia abajo. Pero, claro, a la mitad de la jornada se empezó a dar vuelta y empezó a subir y terminó cerrando el MEP en 1.440 y el oficial en 1.460. ¿Por qué? Dos grandes razones. Primero, porque hubo una sobrereacción, pero después, durante la jornada, casi todos los bancos de Estados Unidos empezaron a publicar sus informes. Estamos viendo en pantalla algunos. Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, todos. La mayoría actualizaron sus proyecciones. En un rato te voy a contar para ellos a cuánto va a cerrar el dólar a fin de año. Pero hubo dos, particularmente UBS y Citibank, que dijeron felicitaciones, muy bueno lo que sucedió, pero la Argentina tiene que ser más clara con qué va a pasar con el esquema cambiario a largo plazo.
Exactamente eso es lo que dice, por ejemplo, Citi en el mensaje que le manda a sus clientes. Dice, ahora va a haber un alivio en los mercados locales, enfocado en el ámbito cambiario. Pero aún se aguarda una decisión definitiva sobre el régimen cambiario a largo plazo. ¿Por qué? Claro. Sistemáticamente Caputo viene confirmando el sistema de bandas. Se mantienen las bandas, totalmente. Quizás la duda... duda... banda es que si vos la vas abriendo en forma divergente, cada vez es más amplia la banda. Totalmente, lo que tiene es que la banda avanza al 1%, hay que estar atentos a qué pasa con la inflación y después quizás lo que pide el mercado tener en claro es, dentro de las bandas, ¿va a ser libre el esquema cambiario o no? Ayer, por ejemplo, el presidente dijo, teóricamente dentro de las bandas es un tipo de cambio libre, flexible, sin intervención, pero semanas antes de las elecciones vimos intervención. Está bien, pero si vos tenés superávit, no hablo de las reservas, a través del Tesoro. Exacto. ¿Por qué no intervenís? ¿Por qué no compras? Bueno, porque se supone, teóricamente, o es lo que no está claro, y el mercado, Citibank, por ejemplo, está pidiendo claridad, se supone que dentro de las bandas no hay intervención, teóricamente, pero la hubo en las últimas semanas. Entonces, ahí hay una falta de claridad y de transparencia. Por ejemplo, el Tesoro de Estados Unidos todos los días al mediodía publica un informe de todos los movimientos que hace. Esa falta de transparencia no está. No está claro, ¿es libre o no? ¿No es contradictorio decir se mantiene el esquema de bandas que está entre 900 y... Y ahora lo tenés por debajo de 1.500, 1.494 es el techo hoy. Y que al mismo tiempo decir estoy cómodo con un dólar a 1.500, que es el techo, no en el medio, que es donde se supone que... Eso no lo entendí. Creo que eso significa que llevámelo al techo de la banda, que igual estoy cómodo, me parece. Pasa que es un techo que tenés que vender, obliga al Banco Central a vender reservas. Hay dudas, como que falta transparencia. Hay que ver si en los próximos días hay más claridad. Y un datito más, con esto cierro. Si uno mira los instrumentos durante el verano, en enero, en febrero, todavía están calzados por arriba del techo de la banda. Entonces, el mercado está muy contento con el resultado electoral, pero está pidiendo más claridad con el esquema cambiario. Luego, fíjate que el dólar ayer se derrumba y después recupera. Sí. Y se acerca más a los valores de comodidad. De Caputo. Sí. España, ahora sí, Antonio. Bueno, yo te diría que es una de las noticias más temidas por el presidente del gobierno, que le preocupa mucho más que las nuevas denuncias de corrupción, si a alguno de los sectores que sostienen esa frágil coalición que lo mantiene en el poder, se caen. Y efectivamente, Carles Puigdemont, que es el líder independentista catalán, es el líder que el 27 de octubre de 2017 lideró esa insurrección, porque fue un referéndum hecho desobedeciendo abiertamente lo que había utilizado el poder central. Intenta hacer una secesión de forma unilateral, por eso muchos van a la cárcel. Él sigue hoy en el exilio en Bélgica y anuncia que se va de la coalición de gobierno. Podemos escuchar a Puigdemont. El govern espanyol no tindrà ni podrà recórrer a la majoria de la investidura. No tindrà pressupostos, no tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar. Podrà tenir poder, però no podrà tenir el govern, no podrà exercir el govern. Crec que el Partit Socialista ha de reflexionar i ha de respondre davant de la ciutadania, ells han de respondre davant de la ciutadania de quina manera pensen continuar, de quina manera pensen gobernar el país. ¿Qué es lo que está estableciendo Puigdemont? Que primero, hay que decirlo, él dice el gobierno de Sánchez incumplió el compromiso por el cual nosotros lo llevamos al poder, a pesar de que Sánchez, recordemos, había perdido la elección. Había sacado menos votos que el Partido Popular. Y termina siendo una alianza con una persona que está prófuga de la justicia. Prófuga de la justicia. Sigue prófugo de la justicia, Puigdemont. Esa alianza es la que le permite llegar a la mayoría, a pesar de tener menos escaños de los que tenía el Partido Popular. Bueno, Sánchez hace un montón de concesiones a los independentistas. La más importante, una amnistía. Una amnistía que para muchos es inconstitucional, pero que de hecho se aplicó, que la pudieron aplicar contra muchos cargos porque habían vulnerado muchos artículos de la Constitución. Uno de ellos, por los que no se está pudiendo aplicar la amnistía, es corrupción. Porque dicen los juristas españoles,
acá ustedes organizaron un referéndum gastando dinero público en algo que era un hecho ilegal, absolutamente ilegal. Entonces, eso es un hecho de malversación de fondos públicos, por lo cual es un delito de corrupción y no hay amnistía posible para eso. Es uno de los problemas que tiene, por los cuales no puede volver a España. Otros sí han sido amnistiados por otros delitos menores. Ha hecho otras concesiones presupuestarias, pero lo que pasa es que como estos son maximalistas, quieren más. Y Sánchez está encontrando sus límites porque tiene también la presión de los otros elementos de su coalición por el hecho de si le da demasiado, que terminen cayendo. Importante esto. Puigdemont lo que dice es, nos vamos del gobierno, no vamos a hacer caer el gobierno por ahora. Es decir, no vamos a votar nada de lo que proponga el gobierno, pero tampoco nos sumaríamos por ahora a una moción de censura. Es decir, lo dejan a Sánchez en una situación donde no va a tener capacidad de hacer, pero por ahora va a poder sobrevivir en una situación bastante vulnerable.